Hola, hola. Espero se encuentren muy bien. Hoy hablaremos sobre la época en la que vivió Homero. Pero antes tenemos que recordar quién fue Homero. Bueno, como ya sabemos, Homero fue un filósofo griego, considerado el autor de la Odisea y la Ilíada. Este vivió en Grecia, pero aún no se puede afirmar si este vivió o no. Bueno, con este recorderis comencemos. Homero vivió entre los siglos 9 y 8 a.C. y originario de la costa griega del Asia Menor. Esta época fue nombrada arcaica, pero ¿qué caracteriza a la época arcaica? A comienzos de la época arcaica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse la moneda, se desarrollaron ciudades y estados y surgieron legisladores. Se formaron ejércitos hipóclitos y empezó a usarse la caballería montada en la guerra. Época arcaica. Es una periodización de la historia de la antigua Grecia en la que la historiografía distingue la época en la que la Hélade salió del periodo anterior y se conformaron los rasgos de la civilización griega, que quedará plenamente cristalizada en la posterior época clásica, entre los siglos 8 y 6 a.C. En la primera etapa de este periodo, Grecia recibió importantes influencias de Oriente, en el arte, sobre todo de vasijas, en la técnica y en los cultos religiosos. Esta época fue una época de graves crisis políticas y sociales en la que las regiones costeras del Istmo de Corinto y Asia Menor evolucionaron más rápidamente que las del anterior. Bueno, los procesos más característicos de este periodo fueron las polis. Se consolidan y se insertúan o instauran en ellas regímenes oligárquicos que hicieron desaparecer de casi todos los sitios a las monarquías. Las familias más poderosas de las polis usaron todos los medios para mantenerse en el poder e impedir el paso al resto de las comunidades. Bueno, uno de los logros principales de la Grecia arcaica fue el teatro, el concepto de la belleza, los Juegos Olímpicos, la política y la creación del concepto de la democracia. ¿Cómo era la sociedad en la época arcaica? La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. Pero como era la sociedad en la época arcaica, la sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En las polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses. Pagaban impuestos y tenían obligación de servir al ejército. Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes. Constituían una minoría. Se estima que en el siglo 5 a.C., de los 400.000 habitantes que poseía Atenas, solo eran ciudadanos unos 40.000. Bueno, ¿quién gobernaba en la época arcaica? En el transcurso de las mismas nacen las polis, ciudades y estados independientes gobernadas por una minoría de personas de sangre noble, los denominados aristoi. Los aristoi son los mejores, a la cabeza de los cuales existía un rey. Esta forma de gobernar recibe el nombre de oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos. Bueno, la economía en la época arcaica continuaba siendo agrícola y la base de la riqueza era la posesión de la tierra. Las clases sociales de este periodo eran las siguientes: los eupátridas, que eran los ricos terrenalmente, y también los arcontes, que eran como los que gobernaban el estado. Los arcontes provenían de los eupátridas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y síguenos para más.